El aire del pequeño apartamento de Evan Harper en Portland estaba impregnado del aroma de las velas de lavanda, cuyo parpadeo proyectaba suaves sombras sobre el suelo de madera. A sus 27 años, Evan estaba sentado al borde de la cama, mirando fijamente la puerta cerrada del armario, como si allí se guardaran las respuestas a preguntas que había enterrado durante años. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su sencilla camiseta gris, de tela gastada y familiar, un marcado contraste con el mundo secreto que se escondía tras esa puerta. De día, Evan era diseñador gráfico en una empresa de marketing de tamaño medio en Portland, Oregón, una ciudad rebosante de creatividad e individualidad, pero a la vez un escenario donde sentía que constantemente interpretaba un papel. Era el compañero de trabajo fiable y algo reservado que siempre cumplía los plazos de entrega y contaba chistes secos mientras tomaban café. Pero cuando nadie lo observaba, cuando las persianas estaban bajadas y el bullicio de la ciudad se desvanecía, Evan se transformaba por completo. Siempre supo que era diferente, aunque no fue hasta que cumplió 20 años que encontró las palabras para describirlo. Vestirse de mujer no era solo un pasatiempo o un capricho para Evan. Era un salvavidas, una forma de explorar las partes de sí mismo que le habían enseñado a reprimir. Al crecer en un pequeño pueblo conservador de Idaho, aprendió a mantener sus deseos bajo llave. Su padre, un mecánico estoico, lo había criado con la constante insistencia de «endurece tu carácter» y «los chicos no lloran». Su madre, amable pero distante, estaba demasiado absorta en sus propios problemas como para darse cuenta de cómo Evan se quedaba mirando fijamente su tocador de niño, hipnotizado por los pañuelos de seda y los pendientes brillantes. Esos momentos, fugaces y prohibidos, sembraron una semilla que creció hasta convertirse en una silenciosa obsesión. Una que lo acompañó cuando se fue de casa a los 18 años, decidida a forjarse una vida donde pudiera ser él mismo, aunque solo fuera en secreto. En Portland, el apartamento de Evan era su santuario. Las paredes estaban adornadas con sus vibrantes obras de arte abstracto que insinuaban el caos y la belleza de su mundo interior. Un pequeño escritorio albergaba su portátil, cuadernos de dibujo y una taza de café perpetuamente medio vacía. Pero el verdadero corazón del apartamento era el armario, donde una cuidada colección de vestidos, tacones y maquillajes se ocultaba tras un panel falso. Vestirse de mujer era la forma que tenía Evan de abrazar su dualidad. No solo hombre o mujer, sino una mezcla de ambos, un espacio donde se sentía completo. No se trataba de convertirse en otra persona, se trataba de ser más él mismo. Sin embargo, el miedo a ser descubierto se cernía como una sombra. ¿Y si alguien se enteraba? ¿Y si lo juzgaban, lo rechazaban o, peor aún, le tenían lástima? La persona a la que más temía decepcionar era Isabella, su novia desde hacía 2 años. Isabella era fotógrafa independiente, ingeniosa y con una sonrisa cálida, con un don para encontrar la belleza en lo cotidiano. Se habían conocido en una galería de arte local, conectando gracias a su amor compartido por los colores vibrantes y los momentos de tranquilidad. Ella era su ancla, la que lo hacía reír cuando el mundo se le hacía cuesta arriba, pero ella desconocía su homosexualidad. Evan había intentado contárselo una vez, con las palabras atascadas en la garganta como espinas, pero el miedo a perderla, a ver confusión o disgusto en sus ojos, lo había silenciado. Su relación se basaba en la confianza, pero este secreto era una grieta en los cimientos. La amaba con intensidad, pero cada vez que se quedaba a dormir, se sentía como un equilibrista, a un paso de caer. Esa noche, Isabella estaba fotografiando una boda, con su bolsa de la cámara al hombro, después de haberle dado un beso de despedida esa mañana. «Volveré tarde», le había dicho, con sus ojos color avellana brillantes. «No me esperes despierto». Pero Evan la esperaba, no su regreso, sino el momento en que pudiera abrir el armario y respirar. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del tráfico y el crujido ocasional del viejo edificio que se asentaba. Era la noche perfecta para darse un capricho, para dejarse llevar por la persona que mantenía oculta. Pero cuando extendió la mano hacia la puerta del armario, su teléfono vibró en la mesilla de noche. Era un mensaje de Isabella. «Terminé temprano. Llego a casa en 1 hora. Te quiero». Su corazón dio un vuelco. 1 hora. No era tiempo suficiente, pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla. Evan el pulso desaceleró al abrir el armario, deslizando el falso panel para revelar su colección secreta. Los vestidos colgaban como promesas. Suaves tonos pastel, rojos intensos, un vaporoso vestido esmeralda que capturaba la luz de las velas. Sus dedos rozaron un vestido azul zafiro, sin mangas, con un corpiño ajustado y una falda acampanada en las caderas. Era nuevo,
comprado impulsivamente en una boutique online, y aún no lo había estrenado. La tela se sentía fresca y suave, como un susurro sobre su piel. Lo dejó sobre la cama, con las manos temblando entre la emoción y el temor. Este era su ritual, su rebeldía contra las expectativas del mundo. Pero esta noche, con el mensaje de Isabella en el horizonte, sentía que estaba tentando la suerte. Se dirigió al baño, donde un pequeño tocador guardaba su colección de maquillaje dentro de una caja cerrada con llave que hacía las veces de estuche. El espejo reflejaba su rostro familiar. Cabello castaño corto, mandíbula marcada, ojos color avellana que siempre parecían reflejar cierta preocupación. Empezó con la base, extendiéndola sobre su piel, observando cómo las imperfecciones se difuminaban hasta convertirse en algo más suave. Cada pincelada lo alejaba un poco más de Van, el diseñador gráfico, y lo acercaba a alguien más libre, alguien sin nombre pero profundamente conocido. Luego vino el delineador de ojos, una línea firme que resaltaba sus ojos, seguido de la máscara de pestañas que alargaba sus pestañas. El labial, un tono baya intenso, fue el toque final, transformando sus labios en algo audaz y seguro. Apenas se reconocía, y ese era el objetivo. De vuelta en el dormitorio, se puso unas medias transparentes, el nylon fresco contra sus piernas recién depiladas. La sensación le provocó un escalofrío, una mezcla de vulnerabilidad y poder. A continuación, se puso el vestido azul zafiro, que se deslizaba sobre su piel como agua. Se lo subió, sintiendo como la tela se ceñía a su cintura y la falda rozaba sus muslos. Unos zapatos de tacón negros, unos modestos zapatos de salón de 5 centímetros, ya que aún estaba aprendiendo a mantener el equilibrio, completaron el atuendo. Se paró frente al espejo de cuerpo entero, con el corazón latiéndole con fuerza. La persona que le devolvía la mirada era a la vez un desconocido y su alma gemela, una versión de sí mismo que se sentía más viva que nunca. El vestido no era solo ropa, era una armadura, una declaración de quién podía llegar a ser. Pero el tiempo apremiaba. El mensaje de Isabella le daba menos de una hora, y la emoción de la transformación se mezclaba ahora con el pánico. ¿Y si volvía a casa antes de tiempo? ¿Y si lo veía así, antes de que pudiera explicarle? Imaginó su reacción. Sorpresa, traición, tal vez incluso risa, y sintió un nudo en el estómago. Vestirse de mujer era su refugio, pero también su secreto, uno que había guardado celosamente desde que se puso por primera vez la bufanda de su madre a los 12 años. La vergüenza no residía en el acto en sí, sino en el miedo a ser visto, a ser reducido a un estereotipo o a una broma. Sin embargo, la excitación era innegable, una oleada que le erizaba la piel y le aceleraba el corazón. Decidió arriesgarse, disfrutar del momento un poco más. Caminó hasta la sala, con el suave taconeo resonando en el parqué, y puso una lista de reproducción de jazz suave para calmar los nervios. La música inundó el espacio y se balanceó con delicadeza, dejando que el vestido se moviera con él. Por un instante, se sintió libre, desligado de las expectativas del mundo. Se imaginó en una gala, una mujer segura de sí misma con un vestido azul zafiro, atrayendo todas las miradas no por llamar la atención, sino por su elegancia. La fantasía era embriagadora, pero un sonido la interrumpió, helándole la sangre. Una llave girando en la cerradura. Se le cortó la respiración. Isabella no llegaría hasta dentro de media hora. Se quedó paralizado, con los talones clavados al suelo, cuando la puerta se abrió con un crujido. «Evan, ¿estás en casa?», preguntó ella con voz alegre, ajena a la tormenta que se gestaba en su pecho. Miró el pasillo que conducía al dormitorio, calculando si llegaría al armario antes de que ella lo viera. El vestido lo acorralaba como un foco, exponiéndolo de una forma para la que no estaba preparado. Se quitó los tacones de una patada, haciendo una mueca de dolor al oír el ruido metálico contra el suelo, y corrió hacia el dormitorio con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Evan», volvió a llamar Isabella, acercándose. Llegó al dormitorio y forcejeó con la puerta del armario, pero le temblaban demasiado las manos como para poder deslizarla bien. El vestido se le enganchó en el borde de la cama y la tela le tiraba al intentar moverse. La oyó en el pasillo, su voz más cerca. «Cariño, ¿estás bien? ¿Por qué está tan oscuro aquí?». El pánico lo atenazaba. No podía dejar que ella lo viera así. No todavía, no así. Tomó una sudadera de la cama y se la puso sobre el vestido en un intento desesperado por cubrirlo, pero la falda seguía asomándose, traicionando su secreto. Metió los tacones debajo de la cama y se paró frente al espejo, intentando recomponerse. Su reflejo era un desastre.
El lápiz labial corrido por frotarse nerviosamente, el delineador de ojos borroso por el sudor. Parecía una pintura a medio terminar, atrapado entre dos mundos. Isabella apareció en la puerta, con la bolsa de la cámara al hombro y el pelo oscuro recogido en un moño desaliñado. «Aquí estás», dijo sonriendo, pero su expresión se ensombreció al observar la escena. «¿Por qué estás tan nervioso? ¿Y qué pasa con el maquillaje?» Sus ojos se posaron en su rostro, luego en el dobladillo del vestido que asomaba por debajo de la sudadera con capucha. La confusión nubló su expresión, y Evan sintió que el mundo se le venía encima. Yo puedo explicarlo», tartamudeó, con la voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una notificación de su compañera de trabajo. «Mía. Hola, estoy afuera de tu casa con el archivo del proyecto que necesitabas. ¿Puedo subir?» Se le heló la sangre. Otro visitante. Otra amenaza a su secreto. Miró a Isabella. Su mirada era ahora una mezcla de curiosidad y preocupación, y supo que se le acababa el tiempo para decidir. Confesarlo todo o seguir ocultándolo. Clímax. 5.000 palabras. La mente de Evan daba vueltas mientras permanecía paralizado en el dormitorio, el vestido de zafiro un pesado secreto bajo la sudadera extra grande. Isabella lo miraba fijamente, frunciendo el ceño mientras se acercaba, dejando su bolsa de la cámara en el suelo. «Evan, ¿qué ocurre?», preguntó con voz suave pero insistente. La notificación de Mía le quemaba en el bolsillo, como una bomba de relojería. No podía lidiar con dos confrontaciones a la vez, no cuando ya se estaba desmoronando. «No es lo que parece», dijo, con voz torpe e insuficiente. Instintivamente, bajó la sudadera con capucha, intentando ocultar el vestido, pero el movimiento solo atrajo la atención de Isabella hacia la tela azul brillante. Ella ladeó la cabeza. Su ojo de fotógrafa captó cada detalle. El lápiz labial corrido, el tenue brillo de la sombra de ojos, la postura, que parecía a la vez defensiva y desafiante. «¿No es lo que parece?», repitió, cruzándose de brazos. «Porque parece que llevas maquillaje, algo más». Su mirada volvió a posarse en el dobladillo del vestido, y Evan sintió que le ardían las mejillas. Quería desaparecer, retroceder el tiempo y cerrar el armario antes incluso de haberlo abierto. Pero no había forma de deshacer ese momento, no había escapatoria a la verdad que se derramaba como agua de una presa rota. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre, agudo y estridente. «Mía». A Evan se le revolvió el estómago. «¿Quién es?», preguntó Isabella, con un tono que pasó de la confusión a la sospecha. Se dirigió a la puerta, pero Evan la agarró del brazo con demasiada fuerza. Se quedó paralizada, mirando su mano, luego su rostro, con una expresión indescifrable. «Es solo Mía del trabajo», dijo rápidamente, soltándola. «Viene a dejar un archivo. Yo me encargo». Forzó una sonrisa, pero parecía una mueca. Su mente era un torbellino. Sacar a Mía, explicarle a Isabella, mantener el secreto a salvo. Pero el vestido, el maquillaje, los tacones bajo la cama, todo gritaba la verdad. Se apresuró hacia la puerta, limpiándose la cara con la manga de la sudadera, con la esperanza de borrar las huellas de su transformación. El espejo del pasillo captó su reflejo, y se estremeció al ver el maquillaje corrido, el pintalabios color vaya convertido ahora en una tenue mancha. Parecía un fantasma de sí mismo, atrapado entre dos identidades. Abriendo la puerta apenas un poco, vio a Mía, con su corto cabello rubio brillando bajo la luz de la farola, y una memoria USB en la mano. «Oye, Evan, estaba por aquí cerca, así que pensé». Mía se detuvo, entrecerrando los ojos al ver su aspecto desaliñado. «¿Estás bien? ¿Te ves raro?» «Sí, es que no me siento muy bien», mintió con voz tensa. «Gracias por el archivo». Intentó coger la memoria USB, pero Mía no se la dio enseguida. Su mirada se desvió hacia el apartamento, donde Isabella estaba de pie en el pasillo, observándolo. «¿Está todo bien ahí dentro?», preguntó Mía, con un tono casual pero inquisitivo. El corazón de Evan latía con fuerza. Mía era perspicaz, de esas personas que se fijan en detalles que otros pasan por alto. Si entraba, si veía los tacones o el neceser de maquillaje, toda la fachada podría derrumbarse. «Bueno, ha sido un día largo», dijo Evan, forzando una risa. Tomó la memoria USB, casi arrebatándosela de la mano, y empezó a cerrar la puerta. «Gracias, Mía. Nos vemos el lunes». Dudó un instante y luego se encogió de hombros. «De acuerdo, que te mejores». Al darse la vuelta para irse,
Evan cerró la puerta, apoyándose en ella como si pudiera contener el caos. Pero al girarse, Isabella estaba justo detrás de él, con los brazos aún cruzados, mirándolo fijamente. «Háblame, Evan», dijo con voz baja pero firme. «¿Qué está pasando? Y no me digas que no es nada». Tragó saliva con dificultad, agobiado por el peso del momento. El vestido le apretaba más, la tela le recordaba el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Podía mentir, decir que era una broma o un disfraz para un proyecto, pero las palabras no le salían. En cambio, sintió una oleada de rebeldía, la necesidad de dejar de esconderse. «Sentémonos», dijo, con voz temblorosa pero firme. Se trasladaron a la sala, donde la música ya seguía sonando suavemente, un cruel contraste con la tensión que se respiraba en el ambiente. Evan se sentó en el sofá, con el vestido oculto pero siempre presente, e Isabella se sentó frente a él, rígida. Él respiró hondo y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Me visto de mujer, Isabella. Llevo años haciéndolo. No es una broma ni una fase. Es parte de mí». Sus ojos se abrieron de par en par, pero no dijo nada, así que él continuó, la confesión brotando como un torrente. Le habló de las bufandas de cuando era niño, de la caja cerrada con llave en el baño, de los vestidos en el armario. Le contó cómo se sentía, vivo, completo, pero también aterrorizado. «No te lo conté porque tenía miedo de que me dejaras», admitió con la voz quebrada. «Te amo, y no podría soportar perderte por esto». La expresión de Isabella se suavizó, pero aún había cautela en sus ojos. «¿Por qué no confiaste en mí?», preguntó en voz baja. «¿Acaso pensaste que no lo entendería? No sabía cómo ibas a reaccionar», dijo con sinceridad. «He pasado toda mi vida ocultándolo. No se trata solo de ti, sino de todos. Mi familia, mis compañeros de trabajo, el mundo entero. Es agotador». Ella asintió lentamente, asimilando sus palabras. «Así que el maquillaje, el vestido, ¿esa eres tú? ¿La verdadera tú?». Dudó. «Es parte de mí. No todo, pero una parte que no puedo ignorar». Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe los interrumpió. El corazón de Evan se le heló de nuevo. «¿Quién será ahora?», murmuró Isabella, poniéndose de pie para abrir la puerta. Evan le agarró la mano, presa del pánico. «No», dijo. «Podría ser cualquiera». «Yo no puedo». Se señaló a sí mismo. La sudadera apenas cubría el vestido. Isabella lo miró, luego miró la puerta, y por un momento él pensó que tal vez ignoraría el golpe. Pero volvió a sonar, más fuerte, más insistente. «Yo me encargo», dijo ella, apartándose. La mente de Evan daba vueltas. ¿Y si era mía otra vez? ¿O una vecina? ¿O peor aún, su hermana Claire, que vivía cerca y a veces aparecía sin avisar? No podía arriesgarse. Corrió al dormitorio, cerró la puerta tras de sí y empezó a cambiarse frenéticamente. El vestido se enganchó en la sudadera al intentar quitársela, y la cremallera se trabó en su prisa. Se quitó las medias de una patada, con las manos temblorosas mientras se limpiaba el maquillaje restante de la cara con una toalla. Desde la sala oyó voces, la de Isabella y otra desconocida. No era Claire, no era mía. Era la voz de un hombre, baja y urgente. La curiosidad luchó contra el miedo mientras se acercaba sigilosamente a la puerta del dormitorio, entreabriéndola para escuchar. «Busco a Evan Harper», dijo el hombre. «Soy de la administración del edificio. Se ha denunciado un robo en el complejo. ¿Ha visto algo sospechoso?». A Evan se le heló la sangre. ¿Un robo? Su mente divagó hacia el panel falso del armario, los vestidos, el maquillaje. ¿Y si alguien lo hubiera visto, confundiendo su comportamiento reservado con otra cosa? Miró al espejo, donde un tacón alto relucía bajo la cama, brillando a la luz de las velas. Era una nimiedad, pero le pareció una señal, un símbolo de su vulnerabilidad. La voz de Isabella era tranquila y profesional. «No hemos notado nada, pero les avisaremos si vemos algo». El hombre le dio las gracias y se marchó, pero el alivio de Evan duró poco. Isabella regresó al dormitorio con una expresión indescifrable. «¿Un robo?», preguntó, arqueando una ceja. «¿Estás seguro de que no hay nada más aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Evan se dio cuenta de que la situación se había complicado. El vestido, ahora arrugado en el suelo, ya no era solo un secreto, sino una desventaja. Si alguien vigilaba el edificio, si alguien lo había visto con el vestido, las consecuencias podrían ser mucho peores que la reacción de Isabella. Necesitaba confesar,
pero el miedo a perderlo todo, a ella, su privacidad, su seguridad, lo paralizaba. Evan se quedó de pie en el dormitorio, con el vestido azul zafiro tirado en el suelo como una piel desprendida. Había logrado quitarse casi todo el maquillaje, pero aún sentía el rostro en carne viva, expuesto. Isabella se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esperando a que hablara. El aire entre ellos estaba cargado de preguntas sin formular, y la constante amenaza de la visita de la administración del edificio hacía que cada segundo pareciera una cuenta regresiva. «No sé qué pasó con el allanamiento», dijo Evan finalmente en voz baja. «Pero te juro que no es nada personal. Es que me dejé llevar por esto esta noche y no esperaba que volvieras tan pronto». Señaló vagamente el vestido, los tacones, el caos de su transformación interrumpida. «No quería que te enteraras así». La expresión de Isabella se suavizó, pero aún había cierta distancia en su mirada, una barrera que él no estaba seguro de poder derribar. «Necesito tiempo para asimilarlo», Evan dijo. «No estoy enfadada, pero estoy confundida. Ojalá me lo hubieras dicho antes». Hizo una pausa y miró el vestido. «Por cierto, es precioso». El vestido. Sus palabras lo tomaron por sorpresa, un destello de esperanza en medio de su ansiedad. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo y la pantalla se iluminó con otro mensaje de Mia. «Se me olvidó comentarte que vi a alguien merodeando fuera de tu edificio hace un rato. Parecía sospechoso. Ten cuidado». A Evan se le aceleró el corazón. El informe del allanamiento, la advertencia de Mia, era demasiada coincidencia. ¿Lo estaba vigilando alguien? ¿Lo habían visto por la ventana, con el vestido, antes de que cerrara las persianas? «Isabella, espera», dijo él cuando ella se giró para salir de la habitación. «Hay algo más. Creo que alguien podría saberlo». Le mostró el mensaje con las manos temblorosas. Ella entrecerró los ojos al leerlo y luego lo miró a los ojos. «¿Saber qué, exactamente?», preguntó. «¿Sobre el travestismo o sobre otra cosa?» «No lo sé», admitió. «Pero he tenido cuidado. Siempre lo tengo. Si alguien me viera, podría arruinarlo todo. Mi trabajo, mi vida aquí». El peso de sus palabras los envolvió, y por primera vez vio un destello de protección en los ojos de Isabella. «Lo resolveremos», dijo con voz firme. «Pero tienes que ser sincero conmigo a partir de ahora. Basta de secretos». Extendió la mano y le tocó el brazo brevemente, un gesto que sintió como un salvavidas. Pero justo cuando entró en la sala para coger su bolso, el timbre volvió a sonar. Evan se quedó paralizado. «No contestes», susurró con urgencia. Isabella lo miró, dudando, pero volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más insistencia. A pesar de sus protestas, abrió la puerta, dejando ver a un policía uniformado con semblante serio. «Buenas noches, señora», dijo el agente. «Estamos investigando un reporte de actividad sospechosa en el edificio. ¿Le importaría si les hago algunas preguntas a usted y al señor Harper?» A Evan se le heló la sangre. El vestido seguía en el suelo, el tacón aún visible bajo la cama. Un paso en falso, una mirada descuidada, y su secreto podría quedar al descubierto no solo para Isabella. Entró en la sala, intentando mantener la voz firme. «¿Qué clase de actividad?», preguntó, con la mente llena de posibilidades. Alguien observándolo, alguien que lo sabía. La mirada de la gente era indescifrable. «Ya llegaremos a eso. ¿Podemos entrar?» La habitación pareció estrecharse alrededor de Van. La luz de las velas parpadeaba como una advertencia. Isabella lo miró, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Protegería su secreto o la verdad saldría a la luz. ¿Y quién lo observaba, esperando para desentrañar su vida cuidadosamente protegida?